buenas tardes, bienvenidos al segundo capítulo, segundo episodio de Voces Disidente de ITM Radio. Hoy nos acompaña Esteban, Estefa y Brandon nuevamente. En el programa vamos a tratar un tema que veníamos conversando de hace rato, el tema de las redes sociales. Pero no sin antes decirles que el primer programa o primer episodio recibimos muy buenos comentarios, Brandon. Chicos, recibimos muy buenos comentarios del programa. Obviamente tenemos que ir mejorando aspectos, pero digamos esa primera salida o ese programa piloto nos salió muy bacano. Fue en una locación chévere que hoy la quisimos cambiar porque hay unos temas pues como del sonido y el audio, el sonido ambiente, que de pronto no nos permitía, no les permitía escucharnos muy bien, pero bueno, vamos a ir cambiando ahí, mejorando esos aspectos. Hoy vamos a tratar un tema supremamente interesante, que es el de las redes sociales. Para abrir el espacio el día de hoy, yo quiero arrancar con un dato importante, y es que en Colombia tenemos 41.8 millones de usuarios en redes sociales. Es decir, tenemos una población de 50 millones de habitantes y tenemos 41.8 millones de usuarios en redes sociales, en las diferentes redes sociales. Un dato de We Are Social que tiene unos datos muy interesantes y que a medida que vamos avanzando vamos a ir dándolos y vamos abriendo el debate entre nosotros, las voces disidentes en un asunto tan importante. Los saludo, Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, contento de estar nuevamente en este espacio, alegre porque pues el primer programa nos salió bien. Yo creo que a medida que vayamos grabando nos va a ir saliendo mejor. Esperemos seguir aportando bastante. Muchas gracias, Esteban. Estefa, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias, bastante contenta de que toquemos el tema de redes sociales y ansiosa. Sí, ese tema de redes sociales, Estefa, es un asunto muy amplio y vamos a tratar de tocar los diferentes tópicos. Brandon, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas, muy bien. También, digamos, contento de que ese primer programa pues tenga unos buenos comentarios, un primer programa que nos permitía ahondar en un tema que es importante. Movimiento estudiantil, la participación de la representación estudiantil en general, como en algunos escenarios, y esa relación. Y creo que eso hoy nos lleva a otra discusión que también es necesaria, que son las redes sociales y eso cómo influye en muchos aspectos, no solamente de la vida académica, sino también de la vida en general. Entonces, ansioso también de lo que vayamos a discutir el día de hoy. Yo creo que hay un aspecto supremamente importante y lo vamos a abordar de la siguiente manera. Las redes sociales, primero en Colombia, es decir, ¿qué significan hoy las redes sociales? A través de ellas encontramos cosas, compramos productos, nos informamos a través de las redes sociales, generamos lazos y conversaciones con diferentes lugares, no solamente al interior de nuestro círculo, sino personas que están en otros lugares del mundo, y nos comunicamos fácilmente a través de las redes sociales. Generamos una cantidad de interacciones a través de las redes sociales, unas más usadas que otras, unas con un impacto más fuerte, sobre todo Facebook en Colombia, con un impacto y un crecimiento supremamente importante. Pero esas redes sociales en Colombia, Esteban, ¿vos cómo las ves? ¿Debería permitirse una mayor apertura? ¿Debería restringirse el uso de las redes sociales? ¿Cómo ves ese tema de las redes sociales a nivel de Colombia, a nivel país? Pues no está mal que hoy estamos en una era tecnológica demasiado abundante, pero yo creo que ahí hay un factor de riesgo, porque digamos que las redes sociales hoy y a nivel general se usan de manera para comunicar, incluso
de parte para informar, porque también hay que tener en cuenta que en nuestro país tenemos medios de comunicación un poco amarillistas, entonces lo que hacen las personas es ir al Facebook y por el Facebook ya saben que se murió tal, que se murió aquel, entonces digamos que hay un factor de riesgo diferenciador ahí por el hecho de que uno no puede hablarle a cualquier persona sin conocerla realmente, porque uno no sabe quién está detrás de la pantalla. Yo puedo ver fotos quizás, sí, muy bonita, pero no sé cuáles son sus intereses detrás de. Entonces digamos que eso es un factor de riesgo bastante grande. Restringirlas no, porque digamos que es algo bastante interesante que usted ya por medio de un celular se entere de demasiadas cosas que quizás los medios no informan cómo son, pero también hay que tener un cuidado ahí de que con quién hablo y cómo interacciono dentro de esas redes. Así es, Esteban. Hay un dato muy interesante. Pasamos en promedio de las 24 horas del día, 3 horas 46 minutos en redes sociales. Mucha, eso uno dice 3 horas en promedio, ¿cierto? No estoy hablando de unas personas que pasan, pues viven de las redes sociales, ¿cierto? Entonces pasan mucho más tiempo. En promedio, 3 horas 46 minutos pasamos en redes sociales durante las 24 horas del día. Estefa, ¿tú cómo ves ese asunto de las redes sociales a nivel nacional? Me parece poquito. Yo soy muy pro a la tecnología, muy pro a la innovación y me parece poquito tiempo que estemos 3 horas de las 24. Pensaría que eran más, la verdad, para lo que digamos que la juventud las está utilizando y las mueve y las difunde. También me llama la atención lo de el funcionamiento de los algoritmos y de la información y desinformación que, como decía Esteban, el algoritmo aprende también y se autoenseña qué le va a mostrar o no al sujeto, pues al usuario como tal. Y me gusta eso, aunque también es una desventaja bastante grande, porque depende de cómo te eduquen, vas a consumir el contenido en las redes. Entonces ahí está como el contenido por ocio y el contenido por información o de formación y educación. Ahorita cuando decías que te parecía poquito, hablamos solamente de redes sociales, porque en internet, según, vuelvo y repito, datos de We Are Social, pasamos 10 horas. 10 horas. Ahí seguramente se suma el trabajo, se suma todo lo que uno hace permanentemente en el celular, que está conectado a la red, las industrias. Es decir, de esas 10 horas, 3:46 minutos en redes sociales, pero finalmente se va, es el tiempo en el internet. Ahora también vamos a dar unos datos. Brandon, ese tema de las redes sociales en Colombia, ¿vos qué opinión tenés? Yo pienso, a ver, las redes sociales han acortado las formas de comunicación. Las formas de comunicación en el ser humano pues han evolucionado durante el tiempo. Mira que antes nos comunicábamos por arte rupestre, escribíamos en piedra, escritura cuneiforme, y en la evolución de la tecnología y todos los procesos que hoy tenemos tecnológicos y ese avance nos ha permitido incluso llegar a poder comunicarnos por esta cosita tan chiquita, tener un montón de información aquí. Las redes sociales son beneficiosas hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? A ver, las redes sociales permiten que usted se pueda comunicar, como decía ahorita, con una persona que puede estar en Londres, al otro lado del mundo. Sin embargo, esas redes sociales a veces cómo se pueden utilizar para X o Y finalidad, y hasta ahí es donde llega el límite. Yo cómo puedo utilizar una red social para convertirla, puede ser en un pasquín, o para convertirla puede ser en un centro de desinformación. Fake news. Tan de moda hoy. Tan de moda hoy. Es muy común, por ejemplo, ver las famosas cadenas de WhatsApp. Las cadenas de oración. Con un montón de información a veces poco real. Sí. O también como a través de las redes sociales, medios que utilizan esas redes, lo utilizan, como les decía ahorita, para un pasquín, para atacar a X o Y personaje, o a X o Y persona, o a X o Y sector. Entonces, si bien hay un beneficio en poder conocer y poder tener los ojos en otras partes del mundo, nosotros a través de Instagram podemos estar en este momento en Australia y ver qué pasa en Australia. También eso cómo se convierte o se vuelve algo nocivo para nosotros.
y por eso mencionaba esos dos elementos, o sea, cómo se pueden convertir en vez de un centro de información, un centro de desinformación. Totalmente de acuerdo, Brandon, también con ese punto de vista. Es muy difícil esos límites, porque hoy finalmente en nuestra legislación no hay precisamente esos límites donde podamos decir, vea, es que esto es lo que se puede hacer. Y lo vemos permanentemente en las campañas de toda índole, con las fake news, ¿cierto? Es supremamente delicado cuando una fake news se convierte en una verdad, ¿cierto? Cuando es una mentira repetida muchas veces se va convirtiendo en una verdad y eso finalmente termina afectando o termina desviando la atención o la decisión de las personas. Yo acá me voy a permitir leer el top 5 de lo que hacemos los colombianos en Internet, no solamente en las redes sociales, sino en Internet. Encontrar información, ¿cierto? Permanentemente estamos la búsqueda de información y ahí estamos, investigando cómo hacer las cosas, ¿cierto? Es muy normal que ingresemos al Internet, no sabemos hacer algo. ¿Cómo hacer el arroz? ¿Cómo hacer el arroz? ¿Cierto? O cómo enamorar a la novia. Ahí estamos, ahí van dos. Mantener contactos con amigos y familiares, lo que decíamos ahorita. Puede estar al otro lado del planeta y nos conectamos a través del Internet con ellos. Estudiar y aprender, me sorprendió ese estudiar y aprender. Que estuviera tan arriba. ¿Cierto? Que estuviera tan arriba, porque dice uno, no, pero bueno, la gente sí. Empíricamente, pues obviamente el Internet nos lleva a ese conocimiento. El hecho de buscar cómo hacer el arroz está aprendiendo. Está aprendiendo. Y seguir noticias y eventos recientes, normalmente la información de lo que está pasando. Bueno, después de hablar un poco de ese tema de las redes sociales en Colombia, ya vimos unas opiniones, seguramente habrán muchas opiniones al respecto. Yo digo una que me parece muy delicada, pues muy interesante de analizar, y es esos límites que podamos tener en el uso no solamente del Internet, sino de las redes sociales. Hay un asunto de los menores de edad, me parece que es muy delicado, soy un poco conservador en ese aspecto. Sería muy interesante que se tuviera primero un aprendizaje, unos límites para los niños, poder acceder al Internet, a las redes sociales, sobre todo, por lo que ya hablamos, ¿cierto? Por los peligros que ello implica. Ahora metámonos un poquito en el tema del ITM, ¿cierto? Las redes sociales en el ITM. Si vamos a las redes institucionales, en las redes institucionales nos informamos todo el día, ¿cierto? Básicamente las redes sociales de la institución nos permiten estar conectados con lo que la institución ofrece, ¿cierto? Es decir, una cantidad de cosas pues, que nos envían a través de las redes sociales, comentamos, seguimos. Perfecto, redes institucionales con un carácter, digamos, muy formal, pero hay unas redes sociales que son las que yo quiero que analicemos acá en este episodio, y es que yo creo que esas redes sociales que son paralelas o tienen que ver con personas del ITM, o sea, con comunidad ITM, a mí me parecen un poquito delicadas a veces, o indelicadas, ¿cierto? Yo creo que sobrepasan ciertos límites. Cuando, por ejemplo, por ahí una red social que es la de, bueno, esa de confesiones, pero no he revisado mucho esa, pero esta donde capturan a las personas así pues como... Pero ahí hay algo que aclarar, y es que sabemos que está en auge todo lo del acoso, ¿cierto? Pero esa página que exactamente se llama UI3ITM, en una asamblea se hizo la observación de que eso realmente era acoso, y a partir de ese momento ellos dejaron de hacer este tipo de cosas, que era poner, digamos que fotos de, ay, a mí me gustó Estefanía, vamos a buitrearla, mándenme las redes. Entonces digamos que lo que hace que está en auge lo del acoso. Esa persecución. En lo que está el auge el acoso, se procedió pues como a hacer público de que eso era acoso, y digamos que la persona que administra, porque realmente no se sabe quién es,
lo que hizo fue como tal dejar de hacer eso y se volvió más una página informativa. ¿Qué informa? Digamos que ahí pues usted escribe, mire, me pasó esto con ese profesor, entonces ya ahí medio te explican qué puedes hacer, también hay como cosas de emprendimiento y muchas otras cosas. Muy importante esa aclaración, Esteban. Mira que definitivamente sí había una discusión alrededor, por ejemplo, de esa página de Buitres ITM, ¿cierto? Porque su finalidad era esa, vamos a buitrear a una persona, y eso finalmente terminaba tocando un aspecto que hoy lo tratamos en algo muy institucional ya, ¿cierto? O sea, con un protocolo de género, con una política de género, con unas intervenciones, en fin. Estefan, ¿cómo ves ese tema de las redes sociales en el ITM? ¿Que ondan alrededor del ITM o que pertenecen al ITM? Ya hablamos y dijimos que las redes del ITM, pues las institucionales, pues no pueden tener otros límites que ese. Yo considero que son chéveres las del ITM, pues las institucionales. Pero a veces... A mí me parece que son bacanas. A veces sale un poco de lo rutinario. Sí, pero digamos esas otras páginas que no son oficiales, nos sirven a nosotros como comunidad ITM, o sea, deberíamos estar ahí, ¿no? Todos como comunidad. Deberían estar todos comunidad, o sea, vamos a estar juntos pero no revueltos, porque obviamente hay una división entre pues, estudiantado, administrativos, etc, etc, etc. Soy muy pro de la tecnología y me gustaría entonces que esta parte institucional, esta parte rigurosa, esta parte académica, aprendiera de los comportamientos que estas otras redes, aparte de la institucionalidad, manejan. Por ejemplo, estos llamamientos que hacen de, hey, un compañero, yo que sé, tiene un problema, entonces rotó su número de NECI para que le hicieran donaciones, que estuvieran al tanto de eso. No que se dirijan directamente a ellos como tal, sino que estén como al tanto de lo que en realidad está pasando, porque ellos mismos se encargan de difundir tanto lo bueno como lo malo que pasa dentro de la comunidad. Por ejemplo, ahí en ese tema cuando hay donaciones, pues uno en principio confía pues en que eso es de buena fe, pero también puede ser de mala fe, ¿cierto? Puede prestarse para otras cosas. ¿Vos qué pensás ahí, Brandon? Sí, yo creo que justamente estos espacios nacen por la misma dinámica que tienen las redes institucionales, y es informar lo meramente institucional. Y ellas nacen con el propósito de visibilizar situaciones que no están en el marco de la cotidianidad o dentro de los lineamientos institucionales, entre comillas. Entonces, hay que entender, pues hay que pararse y entender algo, ¿cierto? Cuando ahorita Estefanía mencionaba el tema de donaciones, uno tiene que ser consciente de que somos una institución pública y en ese tipo de casos nosotros no podemos tener una injerencia. Pues por eso decía, pues no que actúen directamente o que pregunten quién fue, pero que sí sepan y estén al tanto de lo que pasa. Exacto. Pero por términos legales eso no se puede hacer desde la página institucional. Pero, o sea, tener una injerencia no, pero sí prestar atención a y escuchar qué es lo que se hace, qué es lo que se menciona en esos espacios. Durante estos últimos días han surgido inquietudes, quejas, reclamos sobre temas muy particulares. Todo el servicio de psicología, temas de bus intercampus, y yo creo que ahí la institucionalidad tiene que estar centrada en qué está pasando, no en salir a enojarse o salir a rechazar que se quejen, sino, venga, se quejaron o están manifestando una inconformidad, ¿qué hacemos nosotros para resolver eso? Pues porque también hay que entender, no quiere decir que las redes institucionales tengan que perder la seriedad de lo que son, porque son un espacio institucional, que en algún momento yo hice esa crítica porque en algún momento, hace unos meses atrás, se presentó una propuesta, se estaba empezando a sacar una propuesta a través de las redes institucionales y le hacían perder el norte de las comunicaciones institucionales. Entonces, a lo último, la comunidad que está alrededor de esas redes deja de ver, le pierde el sentido al contenido que sí es importante. Entonces, ahí tiene que haber dos cosas, una escucha a lo que pasa con esas redes paralelas, porque eso nace, como lo decía ahorita, con el fin de visibilizar cosas que no están en el alcance de esas redes. Pero tampoco ser tan inflexibles, o sea, conservar una seriedad en las comunicaciones no quiere decir ser siempre rígidos a una estructura, ¿no? Hay que flexibilizarse a nuevas formas de comunicación,
pero que eso no transgreda con otras cosas. Ahora, y para finalizar esa intervención, a mí me parece que cuando uno asume esas posiciones de tener redes alternas tiene que ser muy responsable, ¿cierto? No se trata de yo hoy sacar una red social paralela a las redes institucionales, porque eso a mí me exige una responsabilidad. ¿Qué comunico? ¿Cómo lo comunico? ¿Y a quién se lo comunico? Exacto. Y hoy sucede, no solamente a través de esas redes, sino a través de otros escenarios, que en vez de comunicar e informar, desinforman y hablan desde el desconocimiento. Entonces a mí también me parece que estos espacios alternos pueden ser buenos y propositivos, pero a veces, y muchas de las veces, se vuelven nocivos para la misma comunidad. Porque Yo tengo sí, una está. intervención ahí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. Digamos que de la parte institucional, usted siempre va a tener en cuenta de que lo que van a publicar es lo que están haciendo. Y digamos que desde la parte alterna es la crítica a lo que están haciendo y quizás a lo que falta. Yo creo que más que una desinformación o de que hablen desde una desinformación, es una crítica a lo que se está haciendo y lo que los estudiantes ven desde afuera. Pero entonces, ¿por qué no salir a explicarles, mire, esto es lo que está pasando? Antes de usted publicar algo, infórmese bien. Pero nos quedamos solamente en que desconocemos, pero no educamos. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, dan puntos de vista desde lo que ellos ven, desde la perspectiva que tienen y de lo poco que conocen, pero entonces, ¿cómo educo yo a esa persona para que dé la información bien? Pero ahí lo que decía ahorita Brandon, que es la responsabilidad de quienes dirigen Consumen. esas, no, y también de quienes dirigen esas redes sociales. Pues porque ahí va la pregunta, la inquietud. ¿Ustedes participan de la administración de algún tipo de red social en la institución? No me Esteban. administro yo No. ahora para administrar una red social. No estás ahí, Esteban. Estamos en la de los representantes. Sí, las alternas. Por eso, pero entonces mire que sí, o sea, es que no lo vean como si fuera algo malo, que quién administra asamblea, que quién administra esta, no, es que no es malo. Lo malo es cuando se utilizan mal, ¿cierto? Que estén ahí, que informen bien. Acá, digamos, la institución pues, tiene los canales institucionales oficiales y a través de ellos es que se comunica asuntos institucionales y asuntos oficiales. Ya de ahí, como vos decís, Esteban, que los estudiantes tengan otro punto de vista o se informen a través de otras redes sociales y a través de esas otras páginas se informen mal es otra cosa, ¿cierto? Pues yo siempre voy a la fuente. Yo sé que si el ITM está diciendo que no va a haber clase, pues en la página o en el Instagram, en el Facebook del ITM, pues yo sé que no hay clase, ¿cierto? Pues me llega el correo, pero entonces si alguien le da por hacer un chiste y, no, es que no va a haber clase, entonces todos no vienen a... ¿Sí me hago entender? O sea, es un asunto de cómo se utilizan. Ahora, ¿cuál creen que es la red social y cuál creen que es la página que más influencia tiene en la comunidad ITM? Instagram. De los estudiantes, sobre todo. Instagram. ¿Cuál? Instagram es la red social por excelencia hoy, ¿cierto? Instagram. ¿Y cuál es la página o el @ en Instagram que más se consume? Pues yo diría ¿Qué creen ustedes? que son dos. ¿Cuál? Sí, yo ITM institucional y... Bueno, pero esa es la oficial. Extraoficial. Extraoficial o de comunidad ITM, estudiantes. ¿Cuál? Pública Mijo. Pública Mijo y Pública Asobuitres. Mijo y Asobuitres. Ambos están en Instagram. Sí. ¿Cuántos seguidores pueden tener en No, esas pues, redes? Muchos. Miles. Mil. Busquemos. 10.000 tiene Asobuitres ITM. Asobuitres ITM en Instagram tiene De 10.000. 10.000 y algo. Pero hay que hacer una claridad y es que no todos son estudiantes del ITM. Allá iba mi otra pregunta. ¿Por qué las universidades, eso me parece muy particular, por qué las universidades se replican esos usuarios? Pública Mijo tiene Pública Mijo, entonces si está Pública Mijo ITM o Pública Mijo de cada universidad, sí. ¿Por qué? O sea, ustedes que conocen, o sea, ustedes, yo pasé por la universidad de rato, hermano, ya no sé, entonces,
Pública Mijo tiene 7.707 seguidores. Sí. Tiene hasta más que el ITM institucional. Bueno, ¿por qué se duplica ese arroba? Pues, ¿a qué tiene de atractivo pues ese nombre? O si saben el nombre, pues que nos expliquen aquí. Yo creo que ahí pues, el en factor programa. meme implica demasiado. Lo que pasa, El factor sí, meme. Lo que pasa es que digamos que este tipo de páginas, aparte de informar, generan unas controversias bastante candentes que quizás a uno como estudiante le Son puede llamar atractivas. la atención. Chévere, bacano, meterse ahí o escuchar a dos que se agarraron ahí a Pues digamos sí. que ese es el medio para chismosear de los El estudiantes. morbo que genera la página. Exacto. Ya. Entonces, ¿Y saben el origen de por ejemplo, esa de Pública Mijo, saben el origen? ¿Por qué se dio? No. Pues ¿cuál fue la primera universidad? Porque yo la verdad la veo en todas y todas la replican y yo no le encuentro coherencia en una con la otra. Yo sé que eso es para informar, pues informar entre comillas, para decir muchas cosas, pero ¿cuál es el origen de eso? Pero no lo nace más saben. que todo en las universidades públicas. Sí. porque hay que dejarlas públicas. Nace también como una consigna del movimiento estudiantil de la universidad pública Se entrega. pública. Entonces, por eso el nombre, Pública Mijo, Ajá. ITM, UDA. Y en la UDM ok, es pero privada, ya que- mijo. ¿En dónde? En la La Universidad de Medellín. Medellín. Ah, bueno, mire, pues o sea, eso tiene un origen y eso atrae, pues por eso lo traemos acá, porque seguramente ese tipo de redes son las que hoy pues, los pelados Las dos consumen. primeras que empecé yo a ver desde hace mucho fue Pública Mijo UNAL, la de la Nacho, Sí. Pública Sí. Mijo UDA. Y ahí ya Nacieron entonces empezaban las a otras. replicar, pues yo las empecé a Y ver entonces después. aquí en el Pascualay, en el Colmayoray, pues obviamente la Pública ITM. Mijo Colmayor, así se llama. Ah, vea, mire que sí, entonces y por ahí. Y lo es donde- lo raro es que a la universidad que usted vaya, usted tiene que coger el celular y ponerle el Instagram a Sowitres UDA, a Sowitres UNAL, y siempre las va a encontrar. Una pregunta, ustedes que están ahí con los compañeros, ¿esas redes sociales son manejadas por estudiantes ITM? Eso es lo que no sabemos. Pues si no sabemos quién es, No, pero pues yo hago la pregunta. quizás cuando vean este yo hago la video nos pregunta. va a llegar una seguramente- amenaza, No, porque estamos pero hablando porque- mal de ellos. o eso es de otra. Puede ser universidad hasta el que la mismo maneja. rector y no nos Pues hemos nosotros dado cuenta. partimos de Hasta puede ser del usted el que la beneficio de la administre y no duda, nos ha dicho. Ay, hermano. del beneficio de la duda que pueden ser estudiantes, Sí. ¿cierto? Lo raro es que cuando él pasa por el lado, le escribe, pase por tu lado. Sí. Ah, sí, es la consigna del. Como De estabas la de red. lindo. Ah, y uno como que, ay Dios, ¿quién será? Bacano, no, mire que ese asunto de las redes sociales, sobre todo en la institución, yo creo que todos los días gana más fuerza y yo creo que debe dar un salto, ahorita lo hablábamos, y es que ya después de las redes sociales como las conocemos, como se muestran, como se comparten, ya viene el otro paso y es cómo las utilizamos nosotros, hablo de nosotros, es comunidad ITM, no para generar esos escenarios de morbo, como decías ahorita Estefan, en el buen sentido de la palabra, que nos gusta estar y mirar cosas ahí, chismosear, sino cómo hacer entonces para ya empezar a ganar credibilidad, para empezar a monetizar ciertas cosas. Yo sé que eso ayuda mucho a los emprendimientos, a mí me gusta y me encanta y comparto mucho esas cosas cuando son para apoyar los emprendimientos, porque finalmente esos emprendimientos se pegan de esas herramientas para poder ser conocidos, ¿cierto? Para Sí, poder claro. que la gente los conozca. ¿Cómo dar ese otro paso? ¿Hacia dónde tienen que evolucionar esas redes sociales? ¿O se tienen que quedar ahí? O sea, esa Pública Mijo entonces se va a quedar en Pública Mijo toda la vida y ustedes van a salir, nosotros nos vamos a ir del ITM y va a seguir el Pública Mijo. O sea, ¿hacia dónde tienen que evolucionar? ¿Vos qué pensás, Estef? Yo creo que eso es como teniendo más bien en cuenta el contexto de que es para quién es, para el estudiantado, para una comunidad estudiantil, para dónde tiene, bueno, ahí empieza la misión, la visión, pero obviamente siendo tan informal pues no la va a tener. Uno nunca sabe pues de que por Puede allá que tengan algo bien el dueño en su cuadernito, pues O ese que las está administrando es el que está frotándose las manos. Sí, y pues. listo, me llegan todos los días seguidores y yo después le cambio esto el sentido y ya goleé yo, ¿cierto? No sé qué, por eso digo, Puede que sea ¿hacia también la dónde, intención. ¿hacia dónde van las redes sociales?
pues teniendo en cuenta que el enfoque es netamente estudiantil, si se tiene en cuenta de que, bueno, el ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, tiene la idealización para formarse como universidad, entonces digamos que esta red social tiene en cuenta como ese crecimiento tanto de la institución como de los estudiantes. Entonces que me imagino que también apoyar ese sentido como tal de la institución, más como tal personal, lo veo netamente estudiantil, Okay. por y para los estudiantes. Esteban, ¿vos qué pasa? ¿A dónde van estas redes sociales? Yo creo que en este momento vamos demasiado avanzados y pues a medida que avanza la tecnología, pues entre más avanza el tiempo vamos a estar más apegados a eso. Yo creo que todo ya va a llegar a tal punto que todo va a ser por medio de las redes sociales. Pero O sea, nos van a dar clase por redes sociales. sí, es que las dan, Julio Profe en YouTube. Eso. Entonces, incluso profesores que hacen un live en su clase. Y digamos que algo que nos dejó la pandemia es de que virtual sí se puede estudiar, pero el conocimiento no es el mismo. Porque no es lo mismo estar detrás de una pantalla donde lastimosamente alguien no te esté supervisando porque vos vas a estar en tu pantalla con tu celular en tu mano, chateando en el Facebook, haciendo otro sinfín de cosas. Brandon, ¿hacia dónde van estas redes sociales? A mí es complejo, porque también las redes sociales tienen un interés político, entonces van hacia donde el interés político del momento quiera llevarlas, ¿cierto? Sin embargo, yo creo, y devolviéndome un poco al tema particular del ITM, que hay que hacer una catarsis, hay que sentarse y pensar qué es ese propósito de lo que yo quiero transmitir, y hacia allá tienen que ir, ¿cierto? Ahí tiene que estar la argumentación, el propósito de informar, el propósito de llevar un conocimiento, pues porque para el entretenimiento hay muchas formas, pero no se pueden quedar solamente en el entretenimiento, porque eso también, digamos, se va volviendo problemático para otras esferas de la vida, ¿cierto? Cuando nosotros nos dedicamos solamente a las redes sociales, caemos en la procrastinación, sacrificamos proyectos, cosas que tengamos que hacer. Entonces yo creo que sí, o sea, el avance es imparable. O sea, el avance de acá en Hay adelante. una evolución, pero entonces una involución también desde tu mirada, un poco más conservadora, que tenemos que hacer pausa, tenemos que hacerle análisis, tenemos que mirar. Sí, yo soy de los que considero que las redes sociales, yo soy amante de las redes sociales, a mí me encanta. Por ejemplo, Instagram me fascina, te permite llegar a muchas cosas. Y yo, por ejemplo, que soy fotógrafo, eso te permite a vos llegar a otros canales. Pues también compartir tu conocimiento con los demás. En tu comunidad. Pero esas redes a veces como pueden alejarte de la sociedad, alejarte del entorno común. Muchas veces, y pasa, como yo podemos estar aquí en una conversación y yo estar aquí en mi celular y descuidar la esencia de lo que somos en lo humano. Entonces, sí creo que ahí debe haber una tarea muy importante de reflexión, de introspección y mirar esto si nos va a seguir beneficiando y hacia dónde nos va a llevar. No sé si te has visto una serie que se llama, una película que se llama No mires arriba. Esa película la estrenaron a inicio de este año. Se le cae el mundo. Y cómo las personas, por estar enfocadas en otras cosas, en redes de desinformación, se les acabó el mundo. Llegó un asteroide, acabó con el planeta, nadie creyó, pues no es un escenario alarmante, sino es cómo eso nos aleja de la realidad, ¿cierto? Y eso te pone una discusión, totalmente. porque si en una posición ya más conservadora desde lo humano, y ahorita pues, lo va a conectar con el tema de vivir la universidad, que también es el ser humano, cómo nos puede distanciar de ser personas y volvernos máquinas. Entonces, Ahorita tocaste un tema y para ir redondeando ya se nos va acabando el tiempo de este segundo episodio de Voces Disidentes ITM Radio. Muy interesante el tema de las redes sociales. Es que esas redes son utilizadas con fines políticos, y cuando hablo de fines políticos son asuntos de opiniones diversas, voces disidentes, pero también de temas electorales, por ejemplo. Brandon, ahí vos conectaste ahorita un asunto de esas redes sociales sirvieron en un momento para esos fines, y yo lo entiendo
cuando hiciste de pronto tu campaña La Representación? ¿Qué pasó, por ejemplo, con esa red del colectivo S25? Era muy activa, se apagó, la tienen por ahí, perdió toda la conexión con la comunidad ITM, ¿cierto? ¿Qué pasó, por ejemplo, con esa red social, Esteban? No sé si tú tenías, Esteban. Ese colectivo se quebrantó. Muchas personas de los que hacían parte del colectivo, digamos que en su mayoría en su momento apoyaron a Brandon pues para el proceso de elección de representación. Después por unos problemas internos pues se quebrantó un poco, sin embargo siguió pues como en el proceso, pero también es que muchas personas de las que están ahí ya son egresados y digamos que el colectivo ya sabe que se querían hacer muchas cosas, pero realmente nunca hacían el proceso, entonces digamos que se llegó a un momento donde realmente todas las personas que hacíamos parte del colectivo nos dividimos y cada quien por su lado. Y la red paró. Sin embargo, muchas personas que en su momento hicieron parte de ese colectivo pues, se sigue como trabajando en conjunto y craneando cómo llegamos al estudiante para poder hacer un trabajo, digamos, educativo y pedagógico sobre lo que pasa, digamos, ya sea en el ITM o a nivel nacional. Bacano, mire que entonces también esa incidencia política, esas controversias, esas voces disidentes terminan también afectando el proceso que tenía una red social, ¿cierto? Una red social que informaba, que daba una línea entre una comunidad estudiantil que la seguía y terminó quebrantada por esos asuntos, Esteban. En fin, eso será pues también materia de otro programa. Para irnos despidiendo, Estefa, vamos a ir el próximo capítulo, el próximo episodio de Voces Disidentes. Venimos con un tema supremamente bacano, reforma a la Ley 30. Esteban, que tanto lo habíamos... Chavarro que también decía, hermano, yo no me pierdo ese programa, es que la Ley 30, es que tal cosa, es que tal otra. Incluso desde la representación de las diferentes facultades estamos haciendo un proceso y la idea es traer una ponente que es quien va a radicar el proyecto de la Ley 30, porque realmente eso lo vamos a tocar en el otro programa, pero nosotros dentro de esa reforma como ITU, o sea, institución tecnológica, nos vamos a ver muy afectados, porque digamos que nosotros estamos en un paso hacia universidad, pero sinceramente yo ese paso lo veo demasiado lento. Pero espere, Esteban, no se me vaya a adelantar. Pero entonces, entonces es chévere tocar ese programa, pero también hacerle cuña que en noviembre, no recuerdo bien la fecha, está en proceso de gestión, vamos a traer a Jennifer Pedraza y a unos concejales de Medellín para tratar ese tema. Bacano, nos invitan para estar ahí y escuchar esas voces de... No recuerdo bien la fecha, creo que es el 11 o el 20. Bueno, nos dice que por el programa si nos da el tiempo lo decimos y si no pues nos apoyamos de las diferentes redes sociales, valga la redundancia, para poder difundir y que todos participemos de esos escenarios tan interesantes. Brandon, muchas gracias por participar hoy en este programa de redes sociales, que es un tema supremamente amplio, lo quisimos tocar aquí con asuntos del ITM. Muchas gracias, Brandon. No, muchas gracias, Lucas, por este espacio. Listo. Estefa, muchas gracias. Nos faltó ahí también esa participación femenina, porque no se trata tampoco de diferenciar si es masculino o femenino, si es hombre o mujer que participe en redes sociales, pero sí creo que, yo no sé, ya crearon la red social de la colectiva y ya están ahí montadas y ya tienen seguidores. ¿Cómo se llama? La tengo que, ¿no sabes cómo se llama? Colectivo La Banda. Colectivo La Banda, @Colectivo La Banda. @Colectivo La Banda. @Colectivo La Banda, vamos a seguir @Colectivo La Banda porque es interesante también escuchar esa posición. Esteban, muchas gracias. No, pues a usted muchas gracias. Nos queda faltando mucho tiempo porque a veces es muy difícil en 30 minutos hablar de temas tan extensos. Totalmente de acuerdo, pero eso es para que no se nos aburran y nos puedan ver con profundidad. Hay que ponerle también humor a la vuelta. Muchas gracias a todos, una feliz tarde y nos vemos en el próximo capítulo de Voces Disidentes de ITM Radio. La próxima vez con Loquillo. ITM Radio.